y te da el costo total, ¿no? No se le cae el celular ahí. Ah, ya. ¿Sí? La transición nos hace cambiar el canal de trapezoidal a rectangular, ¿no? Para cualquier tipo de estructura, y a partir de ahí, sobre todo cuando hacemos obras como rápidas, caídas, ¿no? Sifones, acueductos, ¿no? Todo tipo de estructura de ese tipo, necesariamente pasamos por un cambio de sección, o sea, con una transición, ¿no? Entonces, acá lo que se plantea es llevándolo por la cantidad de agua, que es 500 litros, entonces estoy llevándolo un canal rectangular, ¿no? Entonces, ahora, para disminuir un poco la velocidad, lo que estoy haciendo ahí, en el siguiente caso, es lo trabajo en tierra, pero de tipo trapezoidal, ¿no? Entonces, ahí los parámetros van a cambiar. ¿Hasta ahí lo tienen el dato para avanzar? Usted me dice, ¿eh? No se me duerma. ¿Ha viajado? ¿De dónde ha venido? ¿Dónde es eso? Disculpe. ¿Dónde es eso? Disculpe. Ah, ya, ya. Sí, imagínate, el viaje cansa. Yo voy a estar igual que usted mañana. Tengo que dictar clases. Sí, dígame. Terreno natural con sección trapezoidal, ¿no? Vamos a borrar esto.
sea, hemos cambiado la sección porque el desnivel es diferente, la longitud también es diferente, y a partir de ahí para hallar su pendiente y los cálculos de toda la sección son lo mismo, ¿no? Puedo borrar, ¿no? Entonces evalúas ambos parámetros y te das cuenta que la opción menor es la de concreto, ¿no? Y ahí donde lo que decía su compañero, si la opción fuera al revés, entonces yo tendría que incluir acá las pérdidas de filtración, ¿no? O sea, acá hay agua que se pierde, por ejemplo, un caso, ¿no? Entonces, para ver si está compensado, ¿no? Pero como se da que el de concreto sigue siendo mucho mejor, entonces sigue siendo pues la mejor alternativa, ¿no? Creo que los asientos son muy cómodos, pues dan sueño, ¿no? Que es aproximadamente 900 milímetros y no es bastante significativa, ¿no? Es un área de 70 metros cuadrados y una eficiencia de 75%, lo que quiere decir que hay un 25% de pérdida, ¿no? Ya sea por infiltración o por evaporación, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Voy a borrar, puedo borrar, ¿no? Bueno, esta es la fórmula inicial que hemos calculado. Precipitación por área de captación, por volumen. Precipitación por área es volumen, ¿no? Y la otra fórmula que hemos hallado es esta, ¿no? Esta, ¿no? Dotación por tiempo, factor, número de habitantes. Esa forma. Y está aplicando un factor de seguridad de 30%, ¿no? Por eso que ahí cuando he colocado 1 más 30, volumen es igual a 46.800 metros cúbicos.
Esto es lo que esto es lo que necesitamos para cubrir la demanda, ¿no? Ahora vamos a calcular cuál es el agua, cantidad de agua que hemos captado, ¿no? Teníamos un área de 70 con una precipitación de 90. Entonces ahora eso nos da un volumen de 47. Partimos desde el volumen necesario como dotación, que es 100 para una población para 8 meses, porque se supone que el agua solamente tiene 4 meses de agua y 8 meses sin agua. Entonces me sale 46.800 metros cúbicos. Ahora, ¿cuál es mi volumen captado? 0,9, que es la precipitación, por 0,75, que es eficiencia por el área. Entonces, significa que tenía que tener un área de 69.333 metros cuadrados, que es bastante grande, ¿no? O sea, si comparo con los 70 que estaba considerando, para que se pueda dar eso, digamos, estamos hablando de algo mucho más grande para poder aprovechar, ¿no? O sea, ahora, si yo quisiera conseguir eso, tendría que duplicar mi precipitación, de repente aumentar más mi precipitación y disminuir mi área, pero ya una vivienda no sería una opción, ¿no? Porque estamos que 70 metros, estamos hablando casi de una vivienda, ¿no? Entonces, esa es la idea del análisis que estamos haciendo ahí, ¿no? ¿Ah?
ya logré incluir en la relación de H versus H1, ¿no? Para que quede un solo factor, ¿no? Y el área del río lo vamos a calcular ingresando la información, ¿no? Aquí área del río versus área del vertedero va a ser igual a 12 veces, copiando lo anterior, ¿no? H más 0,75 sobre ¿dónde está el otro? H más 0,15, ¿no? 8H más 0,15. Esto es menor a 5, lo que nos permite, permite hallar que H va a ser menor a 0,1875. Y con eso vamos a trabajar los caudales, ¿no? Con eso vamos a calcular los caudales. Copien hasta ahí para borrar y continuar, ¿ya? A ver, un vertedero rectangular, como su nombre le dice, genera una entrada de tipo rectangular, como un canal rectangular, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es el nivel en el cual se va a encontrar, y si usted lo ubica en el río, digamos que esto sea nuestro río, va a encontrar como un muro, y en ese muro está el vertedero, ¿de acuerdo? Entonces el agua está saliendo, o sea, allí tenemos digamos dos muros que nos están permitiendo encontrar la diferencia. Ahora, si yo quiero evaluar la cresta, digamos que habría que hacer un dibujo de cómo va a caer el agua, ¿no? Algo así. La forma de ver rápidamente la cresta es a través del perfil Krieger, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Es el más práctico para hacerlo, ¿no? O sea, usted hace su muro, ¿no? Y el flujo de agua cae, ¿no? Ahí donde usted puede evaluar la cresta, ¿no? Bueno, básicamente es así, a grosso modo, no tenemos mucho espacio. Entonces decíamos, partiendo desde ahí, hemos logrado hallar una relación con respecto a H. Entonces, como tenemos tantas incógnitas, lo que hacemos es trabajar con el valor que tenemos más cerca. Lo máximo que podemos hacer es que los valores se hagan el valor, en este caso el parámetro. Entonces desde ahí solamente estamos aplicando fórmulas, ¿no? Voy a borrar ahí para empezar a trabajar, ¿no?
El 20 Chop es muy bueno para lo que es la parte de vertederos, ¿eh? Si no lo tienen, consíganlo. Y si necesitan conceptos, pueden conseguirse el Naudash, por ejemplo. Naudasher se escribe, es un libro naranja que trabaja bastante lo que es diseño de canales en fuerte pendiente, o sea, lo que es caídas rápidas, lo analiza paso por paso, ¿no? Es sí, ahí te lo anoto por acá. O sea, digamos para hidráulica de canales, porque esto tiene que ver con hidráulica de canales. Uno es 20 Chop y el otro es Naudasher, ¿no? Vente Chop también tiene un libro de hidráulica aplicada, por acá, muy bueno, ¿no? Pero si no se acuerdan mucho de hidrología aplicada, si no se acuerdan, consiguen un libro más suave, porque es un poquito complejo, lo usan en maestría, por ejemplo, ese libro que les comentaba, ¿no? Pero es los mismos conceptos, sino que con variables que a veces es complicado entenderlo, ¿no? Pero por ejemplo aquí, cuando usted necesita información sobre hidrología unitaria, para lo que es este diseño, tiene muy buena información el hidrología aplicada, ¿no? de Ventechop. Ahí tienen información para que usted puedan leer, para capacitarse, para reforzar datos, ¿no? Ahí tienen para que se entretengan un poco en sus ratos libres, ¿no? De H y otro está en función H1. Entonces el H1 lo puedo poner en función de H con la primera ecuación. Entonces nos queda una sola incógnita. Igualo ambos en base a 3.3 y con eso obtengo el resultado el valor de H, ¿no? Que será una ecuación de este tipo más o menos, ¿no?
Ahí tiene el valor de H, ¿no? Leyendo la misma información, ¿no?
acá yo tenía un caudal de 5, lo convierto a metros cúbicos por día, ¿no? Conversión de unidades. Se acabó este. Como tengo Q y tengo Q unitario, puedo hallar directamente la longitud, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos que Q unitario era Q sobre B? ¿Se acuerdan? Pero para este caso B es igual a L, ¿no? Entonces L va a ser igual a Q sobre Q, y esto es 432 sobre 3,42. Esto va a salir 126,26. Ya le cayó el sueño. Complicado ese domingo, ¿no? Porque está en colegio. ¿Este año? ¿Los tres? ¿Usted? Ah, todavía. Bueno, hay momentos en que puedes trabajar sin colegiatura, siempre y cuando no estés en obra. Aquí dice el doctor Jenner Villarreal, ¿no? Le estuve enseñando años en Lima. Sí, muy bueno. Yo le enseñó en Lima años, casi en todas las universidades le he visto. Él es de acá, pues. Él es trujillano. ¿Ah? ¿Cómo? No le escucho. Ah, ya. No. No conozco el ingeniero. Hay muchos ingenieros que se han hecho de un nombre, sino que han salido de acá. Por lo general uno los conoce en Lima, y de Lima se vienen para acá. Entonces es más fácil. Pero igual, cuando tú vas a Lima hay gente que no lo conoce, pero son muy buenos especialistas, ¿no? Genaro sí lo conozco. Genaro Contreras, ¿no? Delgado Contreras creo que es, ¿no? Una persona ya bastante mayor.
Sí, sí, sí. Lo conozco así de vista, nunca he tratado con él, ¿no? Sí, dice que tiene una metodología bastante muy buena para llegar al alumno. Pero ya se retiró, creo, de enseñanza, ¿no? ¿Enseña en universidad? Ah, sí, usted es su asistente. Hidro, fluidos. ¿Dónde enseña fluidos? Creo que estaba ahorita trabajando en saneamiento, ¿no? Otra vez lo quise llevar, pues lo quiso. Sí, pues, la otra vez lo quise llevar porque dicta, no quiso dictar. X cambio de unidades, ¿no? Terminé de copiar. Nos enseñaron a calcular aplicando la ecuación de conservación de la masa, que es velocidad por área, ¿no? Cuando uno trabajaba en el campo, seguro muchos de los casos se han encontrado con aforos, donde cual usted tiene que sacar su sección, ¿no? Y en base a la sección usted obtiene pues su área, ¿no? Algo así, ¿no? Digamos esto. Entonces uno reparte o secciona 1, 2, 3, 4, vamos a suponer que ahí estamos exactos, ¿no? Partiendo desde ahí uno coge puntos medios y a partir de los puntos medios se pone a trabajar, ¿no? Entonces cada uno nos genera una sección, un área y una velocidad. ¿De acuerdo? Y otro concepto que también lo han visto ustedes, que es esto, ¿no?
lo enseñan en mecánica de fluidos, ¿no? Que dice la distribución de velocidades, ¿no? En la medida que la velocidad o el cuerpo se acerque más a las paredes, la velocidad es menor. En la medida que el flujo de agua se va alejando de las paredes, la velocidad es mayor. Y eso se usa mucho, ustedes lo habrán escuchado, con los correctómetros. Cuando usted coge el equipo, siempre va a buscar pues acercarse al punto medio, ya sea 0,2, 0,8 o 0,4, ¿no? O 0,6 para calcular la altura, ¿no? Pero digamos que esto vale 20 metros. Usted póngase a pensar que esto es nuestro río, que como está con sueño lo voy a mojar, ¿no? Entonces este es nuestro río. Entonces yo he seccionado esto así como están ahí en 4 puntos, ¿no? Pero el río no es nuestro piso, no es este piso. El río tiene, ¿no?, diferentes niveles. Entonces, cuando les comentaba en la mañana de que nosotros, por ejemplo, cuando queremos medir, lo único que tenemos como alternativa es una botella. En muchos de los casos. Ahora usted póngase a pensar, por ejemplo, en la zona donde trabajábamos tenía un puente, ¿es cierto? Y todavía medía 20 metros. Lo tenía marcado. Ahora, ¿cómo colocas para que en este espacio, digamos, de 5 metros, se mantenga tu botella, ¿no? Porque el flujo de agua y el río, cuando tiene, digamos, caudales fuertes, lo va a cambiar. Si lo quieres colocar aquí, se puede pasar acá, porque aquí está el flujo mayor. Pero sin embargo, tú trabajas así. O sea, en concreto, lo único que tú mides los datos acá. Acá nomás tienes velocidad, pero acá no. Por eso decimos que los caudales obviamente son pues muy lejanos a una realidad, ¿no? Entonces, y eso, revise información, visite lugares donde se recoge información y va a comprobar eso, ¿no? Entonces ahí es donde, repito, tenemos que manejar alternativas para el procesamiento de información, ¿no? Entonces lean más o revisen más o cómprense libros para el diseño, ¿no? Porque los programas no hacen nada, lo único que los programas hacen es procesan información. Y si la información es inadecuada, nos saldrá cualquier cosa, ¿no? Así que tomen en cuenta eso que acabo de decirles, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, yo puedo decir que yo tengo un caudal que puedo hallarlo en base a volumen sobre tiempo, ¿no? Volumen, obviamente, en este caso he calculado el promedio y el tiempo también el promedio, lo que me da es 3, ¿no? En este caso es litros por segundo, ¿no? Si se dan cuenta, 3 litros por segundo, usted por experiencia puede decir que puede hacer en abastecimiento de agua, es un buen caudal, ¿no? Si habláramos de riego, estaríamos hablando de aproximadamente 2 hectáreas como máximo, ¿no? Porque según algunos dice, según los agrónomos dice que son 1 litro por hectárea, y según los que trabajan más seguido, los que diseñan, están entre 1.5 a 2, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, vamos a comenzar a calcular qué cosa. Tenemos datos de viviendas, población, para llegar a aquí podemos, con eso podemos calcular, ¿no? Vamos a calcular nosotros una proyección de esa misma notación, ¿no? Partiendo de esta información. Entonces ya tengo el caudal, ahora necesito hallar la población y poder hallar su votación final, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y si es que no hubiera información, cómo haces? ¿Cuánto de agua tengo? ¿Cuál es la oferta? Como le diría a ustedes, ¿no? ¿Usted trabajaría si no saben cuánto van a ganar? Al menos que sea asistente, dicen. Por amor al arte.
algo habrá aprendido, ¿no? Entonces, y ahí pues vamos a lo que es, así como cuando se hace en los canales de las famosas huellas de agua, aquí lo que tiene que hacer es qué población tiene, ¿no? Qué tipo de costumbres, qué tipo de elementos, o sea, partir desde cero, desde el consumo que ya existe, porque hay una población ya existente, ¿no? Y si no tuviera, busca pues lugares que tengan algunas características para darnos una idea de cuál es el consumo, y sobre eso uno puede obtener, pues, porque si alguien está usando el agua, es porque hay agua, ¿no? Y desde ahí usted puede partir su información, ¿no? Bueno, en este caso lo que han hecho es medir y con eso han podido obtener un dato, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una población. Entonces, desde ahí vamos a calcular. Nosotros primero calculamos nuestra población. Ya ustedes le enseñaron diversas formas para calcular su población. Desde ahí ustedes calculan su caudal medio y luego calculan los demás datos que nos han pedido, ¿no? Ahora, por ejemplo, he visto en diversos valles, gracias a muchos proyectos que han pasado por aquí, por el Perú, y uno de ellos fue, que lo hizo el ANA, pero en esa época era INRENA, es la construcción de medidores, ¿no? Podrá decir que los medidores en muchos de los casos se equivocaron, podrá decir que la ubicación es inadecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya tienes un medidor, ¿no? Y si alguien tiene la habilidad de colocar un personal para que registre esa información, ya sabes cuánto consume ese señor, ¿no? Cosa que antes no se tenía. Imagínense nosotros que hemos trabajado en proyectos para lo que es riego tecnificado, en la época del PERAT, no sé si ustedes han escuchado hablar, un proyecto que tiene que ver con el PCI, que hasta ahora continúa el PCI, pero ya no está en costa, sino está en sierra. Teníamos pues un proyecto para generar la modificación de los hábitos de riego de las personas, y se eligió caudal medio diario, ¿no?
Y ahí tiene usted, ¿no? Solo transformación de unidades, ¿no? Copien ahí, ¿no? Realizan las captaciones, ¿no? Ya hemos identificado, si se quiere, los datos hidrológicos con los cuales debemos contar, y si no tenemos, pues ver la forma de recuperar el historial o algún dato referencial para poder saber con qué oferta contamos, ¿no? Partiendo desde ahí, pues hablábamos de estos parámetros, sobre todo de los estudios que tienen que ver con inundación. Por ejemplo, hoy hay que colocar dos tipos de estudios, decíamos en la mañana, lo que llamamos los estudios para condiciones normales y
para eventos extremos, ¿no? Entonces, eso va a ir de la mano con lo que llamamos los aspectos económicos. En muchos de los casos hay un tema que se maneja también en hidrología que se llama pues el diseño mediante la evaluación que tiene que ver mucho con el riesgo versus el costo, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes han trabajado con lo que es periodos de retorno, ¿no? Los periodos de retorno aumentan en la medida que la población esté más cerca, ¿no? O sea más vulnerable. Una cosa es un periodo de retorno para un embalse que se construye pues en la cuenca alta, y otra cosa se nos ocurre pues como ustedes tienen o tenían un funcionario que tiene mucho poder, entonces se le puede ocurrir pues construir un embalse en la plaza de armas de algún lugar, ¿no? Entonces el riesgo obviamente es mucho mayor, y a partir de ahí los periodos de retorno son diferentes, y por lo tanto si usted a un caudal digamos de 1000 le aumenta ese periodo de retorno, automáticamente todo lo demás va a cambiar, ¿no? Y al cambiar esos parámetros cambia su construcción, y por lo tanto si hablábamos de una presa, automáticamente la altura de presa va a cambiar, ¿no? Y cambiar la altura de presa, y si es de concreto, estamos hablando de dinero bastante importante. Entonces la pregunta que les traslado a ustedes, que son raza distinta, si alguien le dice, oiga ingeniero, usted hace su estudio y le sale su caudal máximo de diseño con un solo dato que ha salido, le sale pues 3200, y sin embargo si quitamos ese dato que usted ha encontrado, automáticamente saldría 2500, y con 2500 a 3500 es bastante la construcción. Pues hágame ese favor de cambiar ese informe y déjelo con 2500. ¿Qué hace usted? ¿Se da cuenta? No se preocupe, ingeniero, usted va a trabajar para Odebrecht, va a trabajar por una empresa que le va a dar trabajo por bastante tiempo, ¿no? Esa situación te van a encontrar ustedes, ¿no? Y ahí van a demostrar de qué están hechos, ¿no? Y es muy posible que no lo va a decir esa persona, sino lo va a decir alguien que no tiene nada, que tiene mucha relación con usted, porque los contactos son así. Nadie te dice directamente, si buscas a alguien puede ser su amiga, y a través de eso llega la información. Entonces ahora, ¿qué responde usted? Y ahí hablamos de la honestidad. ¿Se dan cuenta? Partiendo desde un aspecto económico, lo que le decía en la mañana, ¿no? Los que ya tenemos familia estamos, entre comillas, más atados que ustedes. Ustedes que están empezando pueden tomar decisiones diferentes, pero lo que tomen, no se olviden que no se van a olvidar de eso siempre. Si ustedes se olvidan, entre comillas, alguien se lo va a recordar. Y como viven en un pueblo tan pequeño, porque todos los pueblos son pequeños para esas cosas, las redes se van a encargar de informar. Así que piensen siempre en esas cosas. Pues decíamos, desde esto son los aspectos económicos que van de la mano con la decisión final en el cual se va a tomar, ¿no? Entonces, bueno, este por ejemplo es en la zona que les comentaba, de la zona de Chachapoyas, la zona de los daños que se han generado producto del río Chocol, ¿no? Así queda en la ciudad, mira. ¿Ven? Ese es el tipo de casos que suceden todos los años en épocas de avenidas. Por fin, un gobierno está haciendo algo al respecto. Ojalá lo haga, ojalá se construya, y basta con modificar o cambiar el curso del agua, disminuir la capacidad, regular la cuenca, lo que nos enseñaron nosotros, de tal forma que disminuyes los efectos, y por lo tanto el análisis de crecientes va a ser obviamente diferente, ¿no? Espero que se haga, ¿no? Para el bien de todos. Entonces decíamos que tenemos que tener en cuenta las variaciones que se van a generar, ¿no? Entonces nosotros tenemos una dotación, decíamos en la mañana, una dotación que involucra varias demandas, varios usos, ¿no? El agrícola, el poblacional, el energético, el industrial, el minero que está ahora, y cada uno de ellos tiene un derecho sobre los demás. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros tenemos que ver qué pasa cuando nosotros estamos en nuestro estudio, que nos enseñaron nuestros docentes en la universidad, que nos daban esto, ¿no?
¿no? Eso. Si nuestra oferta es mayor que la demanda, felices, pues, ¿no? Porque tenemos agua que nos sobra. Nos damos el lujo de aumentar la capacidad del mar peruano, ¿no? Si esto es igual, también el problema es acá. Y ahí estamos hablando de las variaciones, ¿no? Y volvemos a hablar de eso. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Cómo atender a esa situación? ¿Cómo o qué mecanismos o estrategias para hacer entender que hay una norma en la cual se dice, señores, ustedes, hay un orden de priorización. La priorización empieza por los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay, pues, digamos, modificaciones